Popayán ha sido una ciudad que tradicionalmente en el siglo XX construye una imagen de ciudad colonial, de ciudad histórica, de ciudad que digamos está haciéndole un culto a ese pasado importante que tuvo. Y cuando se hace la reconstrucción del centro histórico de la ciudad, uno de los elementos o uno de las posibilidades que se debieron tener en cuenta para ejercerla fue plantear un proceso de restauración y no de reconstrucción. En ese sentido, pues marcar la diferencia. Una restauración toma como referentes la técnica con la que se construyó la edificación que se va a recuperar, los materiales con los que se va a hacer, respetar de alguna manera la arquitectura que se ha propuesto y a partir de ahí generar un diseño para hacer esa restauración de ese inmueble. Evidentemente ese proceso es mucho más costoso y mucho más dispendioso. Mi pregunta o mi interrogante fue el no prever que esa decisión, digamos, va a impedir que la ciudad futuro sea designada por la UNESCO como patrimonio arquitectónico de la humanidad, ¿sí? Esa posibilidad se pierde porque porque lo que se hace en la ciudad es reconstruirla es arrancar de cero, tener unas referencias evidentemente fotográficas, o sea, la reconstrucción de la ciudad de Popayán fue fotográfica, se toma esa referencia para hacer nuevamente el levantamiento de las viviendas, de las edificaciones, pero la manera como se construye, los materiales son otros, y en ese sentido pues la ciudad es nueva. Las iglesias fueron restauradas, los edificios de la universidad también fueron restaurados, pero lo particular es que las oficiales, la gobernación, la alcaldía sí fueron reconstruidas, ¿sí? Pues también es pues, intentando como reconocer el contexto, pues la ciudad necesita rápidamente tener habilitadas esos espacios administrativos rápidamente y pues eso hace que pues, se decida acudir, creo yo, a esa decisión. Pero digamos que es una pregunta que me parece que se debe estudiar, ¿no? Problematizar ese momento de la decisión, ¿no? ¿Por qué se decide? ¿Cómo se decide? ¿Cuáles fueron los factores que hacen que se decida acercarse a esa lógica para levantar nuevamente la ciudad de Popayán? El terremoto evidenció un problema que la ciudad ya manifestaba, pero que digamos no ha sido visibilizado, y era el problema de la vivienda. Popayán tenía un atraso en cuanto a las obras de vivienda popular o vivienda de clase media importante. Se planteaba por parte del alcalde de ese momento, el doctor Guillermo Salazar, que la ciudad tenía un atraso de más o menos unos 10 años en infraestructura en este sentido. Muchos de los barrios céntricos de la ciudad tenían en su interior cientos de inquilinatos, o sea, es decir, muchas de las casas del centro de Popayán tenían 7, 8, hasta 14 familias viviendo en ese mismo espacio, lo que significó que la destrucción de una vivienda pues dejaba sin hogar a muchas familias. Entonces también digamos esa visibilización de esos habitantes de Popayán pues se va a acentuar con el terremoto. Popayán después del terremoto se plantea por investigaciones que se han hecho que aproximadamente surjan en ese momento unos 25 o 30 barrios. O sea, el terremoto de alguna manera expandió la ciudad de forma desordenada. Hay un caso que me parece interesante, que es el caso del barrio que se llama el barrio Los Campos. El barrio Los Campos es un barrio que es un barrio fruto, digamos, de ese proceso de invasión. Pero lo particular es que ese barrio, el terreno donde la gente se asentó, ese terreno, digamos, ya estaba siendo configurado para hacer en ese espacio una urbanización. Es decir, ese barrio ya tenía ese terreno estaba ya planificado para hacer espacio en el cual se iba a generar una solución de vivienda. O sea, había ya una planeación, había ya un esquema de unas calles, de una estructura, digamos, para tener unas zonas verdes, en fin. La gente que llega a ese espacio, pues lo invade y lo empieza a ocupar de una manera completamente azarosa, completamente, digamos, con una lógica completamente diferente a la que los ingenieros han planeado y se establecen ahí. Lo particular es que los dueños del terreno, ¿sí?, en un foro que hubo cuando se conmemoraron los 30 años del terremoto, uno de los ingenieros, uno de los campos, ¿sí?, habló acerca de esa experiencia y manifestaba cómo
Ellos vieron lo que sucedió y lo que decidieron fue ceder el terreno. O sea, pues ya su plan, su idea de urbanización pues se estropeó, no era digamos la manera como ellos lo habían diseñado, pero decidieron digamos ceder los terrenos a las personas que estaban ahí. Esa fue una experiencia que me pareció interesante y que digamos matiza un poco el ambiente que se veía en la ciudad en cuanto a la colaboración, en cuanto a la manera como la gente se generó como lazos y generó conexiones. Ahora, no todos los dueños de terrenos actuaron de la misma forma, ¿no? Hubo dueños de terrenos que le exigieron al alcalde que se desocuparan inmediatamente esas zonas, porque digamos los dueños legítimos necesitaban hacer empleo de esos territorios y el alcalde tuvo que mediar ahí para lograr una solución que beneficiara a los que habían invadido como a los dueños de los territorios.